El día siguiente cogimos un vuelo a Varanasi, también llamado Benares o Kashi. De nuevo, los momentos de espera en el aeropuerto eran un regalo que agradecí infinitamente. Y con el típico recuento de grupo, 2, 3, 4. Despegamos. A mí me tocó en los asientos con el guía y el hijo de la amiga de mi madre, que me cayó súper bien. A lo largo de los días me enseñaría sus tácticas para ser impasible y sus reflexiones, dándome con el pasar del tiempo frases célebres como «la pereza no existe», «el avance no es lineal» o «la duda es mi amiga». Estaba en una nube. ¡Qué emoción! Es verdad que en el aterrizaje... yo con ese piloto no me vuelvo a montar. Hizo un giro muy raro. Bueno, mi madre dice que hay que ser claro. El avión derrapó. Por lo demás, bien. Lo que no resultó tan bueno para mí fue el viaje en autobús hasta el hotel. Notaba cómo empezaba a sentirme ajena, triste, como si tuviese una bola de emociones muy densas que poco a poco iban alojándose en mi cuerpo. Tal vez por la velocidad, por el sueño, no lo sé, pero necesitaba conectarme con partes profundas de mí y empecé a escribir. Nos pasamos la vida buscando. Entre todo el ruido están las respuestas, pero no podemos escucharlas, porque no dejamos de buscar en el lugar equivocado. Quiero pausar la búsqueda para encontrarme, para que el ruido se pare y en el silencio escuche las palabras adecuadas. Me siento ligera cuando no puedo más de mirar hacia afuera y me rindo, poniendo el foco en el lugar que menos transitamos y el que más necesitamos. Siento vida cuando dejo de buscarla. Me siento libre cuando dejo de intentar serlo. Quiero que se acabe el ruido, pero no voy a intentarlo. Debo verlo pasar, reconocerlo sin quedarme ahí. Hoy me siento ajena y en realidad eso me despierta. Llegamos al segundo hotel. No parecía tan familiar como el primero, pero resultaba agradable. Nos colocaron un mala, que es como un rosario budista, y nos ofrecieron una bebida. Ya era momento de comer. Así que dejamos las maletas, nos acomodamos y bajamos al comedor. Cada uno eligió lo que quería y lo recibió. ¿Cómo íbamos a extrañar los desayunos sorpresa del primer hotel? No era consciente todavía. Mi elección fue lentejas con arroz. Nos íbamos preguntando unos a otros, ¿tú qué pediste? ¿Qué tal está? ¿Quieres probar? Así fui degustando otros platos, que menos mal, porque las lentejas picaban bastante y soporto fatal el picante. No me quedaba nada. Repusimos energía y por la tarde montamos en un rickshaw, en el que recorreríamos la ciudad. Varanasi es reconocido como uno de los centros espirituales religiosos más antiguos del mundo. Los arqueólogos creen que tienen más de 3000 años. Fanny, la organizadora del grupo, nuestra representante, la persona en la que confiamos, que ya había estado en la India en el año 2009, nos dijo que sería un remanso de paz. ¡Un remanso de paz! Adjunto foto, porque esto tiene que verse. Si es que no cabe ni una aguja. Delhi era pura tranquilidad después de esto. Pero todo dependía del lugar en el que te enfocaras. Mientras iba en el rickshaw, aprovechaba a mirar a la gente a los ojos y sobre todo en los niños veía mucha vida en su mirada. Esas miradas enseñan lo que los libros nunca enseñarán. Saludaban con alegría
y yo no sabía qué sentir. A veces me inundaba la culpa por mi posición de turista. ¿Por qué yo estoy aquí montada mientras un hombre pedalea cansado para llevarme? No me parecía justo. ¿Por qué no se reparte la suerte? ¿Y por qué ellos, con su posición, parecen mucho más felices que yo? Traté de no atarme a mis emociones y observar sin juicio, aunque a veces era demasiado difícil. ¿Por qué estaba allí? Bueno, la tradición indica que todo devoto del hinduismo debe pasar por Varanasi al menos una vez en su vida. Yo no soy hindú, pero puedo decir que ya lo cumplí. Además, creen que las personas que mueren allí son afortunadas, porque así pueden romper el ciclo eterno de nacimiento, muerte y reencarnación. Samsara. Es interesante saberlo. Si me juran que es verdad, a mi Ganesha pongo por testigo que en mi lecho de muerte volveré. Allí la vida y la muerte conviven, porque muerte y vida son parte de lo mismo, solo que la muerte es una vida más libre, más pacífica, más real. Así, entre mis sentimientos encontrados de alegría y tristeza, llegamos a un lugar mágico. Llegamos al Dashaswamedh Ghat, que para quien no lo sepa, un ghat designa una escalinata que conduce hacia un río, un lago, un estanque. Las barcas permanecían en el agua, la multitud a orillas del río. Se celebraría, como cada día al atardecer, un evento llamado Ganga Aarti. Y asistimos a la puja, una ofrenda que como fin tiene obtener la purificación de todos sus asistentes. Esta es encabezada por los brahmanes de la ciudad, vestidos con túnicas naranjas de satén. Ellos invocan la magia a través de los 4 elementos, las flores como representación de la tierra, el agua del propio río Ganges, el fuego de las lámparas de aceite y el consecuente aroma sándalo que se esparce por el aire, ese tono sepia en el ambiente. Todo se llena de mantras unidos al sonido de las campanas y los tambores que lo envuelven todo. Nos montamos en una barca. Estábamos allí, siendo parte de aquello, sumergiéndonos en su vida. Éramos eso. El pasado quedaba atrás, tapado por el humo que flotaba en el aire, aunque aún estábamos un poco impresionados por lo vivido en el camino hasta llegar allí. ¿Está bien aquí de aquí? Sí, muy bien. Todo bien. Llevamos un poco el bien del cuerpo, pero... Al finalizar, todos los elementos incluidos en la ofrenda son depositados en el río a través de velas, juegos de flores, reliquias o farolillos que flotan en el cauce hasta el amanecer. Cumplimos nuestro papel. Depositamos una vela con flores, pidiendo un deseo. Las luces brillaban por todas partes. Recuerdo que mientras observaba el ambiente repleto de gente, pensaba en la época de mis padres, cuando las familias eran grandes y las calles se llenaban de niños. Era como volver a un pasado que no viví, pero que despertaba en mi memoria una nostalgia real. Al terminar, los vendedores aparecían, poniéndose nombres como Marco Polo, Carlos. Una de las personas del grupo le dijo a uno de esos vendedores que el día siguiente le compraría. Aquí cuando decimos eso, al menos por lo que yo estoy acostumbrada, es como, no te voy a comprar, pero no te lo voy a decir directamente, así que ya mañana. Pensé que el día siguiente simplemente nos encontrarían y esa promesa quedaría ahí. Nos fuimos al hotel. Me gustaba que cada vez que salía al pasillo me encontraba con alguien del grupo. No me sentía sola. Cenamos y las 3 personas que nos quedamos en la azotea de Delhi hasta que nos invitaron educadamente a irnos porque era demasiado tarde, acabando en una terraza muy tranquila, nos quedamos un rato más. Iba a ser solo un rato. Ya estábamos en proceso de recoger. Pero ahí me di cuenta
de que todavía te quedaba un poquito de cerveza, unas gotitas. Que ya lo siento, Ángel, pero no habías acabado. No podíamos irnos. No quería irme. Normalmente soy la primera que se va de los sitios, pero allí me costaba. Y esa parecía una buena excusa para quedarnos un ratito más. Por suerte para mí, se alargó el tiempo, terminando, de nuevo, en una terraza. Parecía una tradición ya. Las conversaciones que tuvimos me ayudaron. La tranquilidad, la presencia, vuestras dudas, las mías. Miraba al cielo. Qué afortunada era de estar allí, a vuestro lado, de poder hablar de verdad. Esa noche sería bautizada con el nombre de Reps, y las estrellas serían testigo de ello. Me habría quedado hasta el amanecer, pero ya no encontraba excusas para conseguirlo. Por la mañana nos dirigimos al mismo sitio en el que estuvimos el día anterior, para dar un paseo en barca por el Ganges. Y ahí estaba el vendedor, esperando. Aún no eran ni las 6 de la mañana, y ya lo teníamos en primera fila, preguntando por su amigo, que le había dicho que ese día le compraría. «Alberto, ¿dónde está Alberto?» Las sensaciones en mi interior eran extrañas, se mezclaban y no las puedo describir. Hubo veces que me encontré perdida, sin entender por qué me sentía así, insegura, vacía. Pero no es malo. No estoy en guerra con esas partes, porque todo se desmonta en un momento, tanto lo bueno como lo malo, que al final descubres que no eran tal. La energía es muy antigua allí. Me veía en las escaleras, entre los tonos sepia del ambiente, sintiéndome parte, como has llegado, no sabías que tenías que venir, pero has llegado. Era, en cierto modo, como volver al origen, a lo ancestral. Mi alma se llenaba sin saber por qué, pero es que allí estaba todo, a orillas del Ganges. Se sentía en el aire, latía. Tiene sentido. El río Ganges es considerado el más sagrado de la India, surgido, según las escrituras sagradas, a partir de los cabellos de Ganga, la diosa del agua. El Ganges dibuja una línea invisible entre la realidad y la fantasía, el mundo de los vivos y los muertos, en el que muchas personas se sumergen a través de los famosos ghats, o escalones de acceso al más allá. Se dice que sus aguas son purificadoras, y cada inmersión en ellas sirve para expiar los pecados de los creyentes. Y montamos en la barca. La vista lejana de un camello al otro lado del río hizo que sacase la cámara de fotos por primera vez en el viaje. Mientras observaba las casas, se deconstruyeron mis esquemas de ciudad, de pueblo, y se borraban los conceptos. Eso era muy distinto a lo que estaba acostumbrada, y me gustaba más. Los cantos, la fe, la sensación de unión y de comunidad. No sé, no puedo describirlo, pero todo vibra. Eso no significa que sea fácil. Hay mucha pobreza, mucha desigualdad y situaciones complicadas. Hay cosas muy duras, pero también esperanza. Nuestro viaje en barca seguía, finalizando a orillas del Ghat Manikarnika, que es uno de los más antiguos y sagrados de Varanasi, también conocido como Ghat Crematorio. Bajamos para verlo más de cerca. Largas filas de troncos se extendían en las alturas. La gente trabajaba sin cesar para incinerar los cuerpos. Una vez visto, con el respeto que se merece y sin hacer fotos para mantener la intimidad de la persona y de su familia, ascendimos por las escaleras, entre el humo de los que se iban de este mundo. Me gustaría que cuando me muera, veneren mi partida y la vean como un vuelo. Que las lágrimas no solo sean de pena, sino también de alivio, de agradecimiento.
por haber vuelto a casa, por liberarme de las cadenas de mi cuerpo, del sufrimiento. Esa es la esperanza que se respira, la que quiero respirar cada día hasta que me vaya. Pero por el momento estaba allí. En las calles todavía sonaban las voces de los niños, de los vendedores, que nos hicieron de guías. ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Ana! ¡Cristina! ¡Por aquí! De los regateos. Ven, amigos. Como dato curioso, los billetes suelen tener en el lado de atrás su cantidad escrita en 15 idiomas distintos. Y es que en India existen más de 400 lenguas y casi 2000 dialectos. Por eso hay quien lo llama el viaje de las 2000 lenguas. Seguimos avanzando por las calles de Varanasi y llegamos a unas estatuas de toros o vacas que si les susurrabas tus deseos al oído, estos te los cumplían. Y entre las callejuelas húmedas y llenas de cables, vimos a personas de cuclillas en una especie de acera delante de la fachada de una casa. Allí esa posición es súper común. Aquí nos hemos desacostumbrado, pero es una de las posturas más básicas y fundamentales para el ser humano. Además, tiene beneficios para la salud. Para mí esa forma de sentarme sigue siendo muy confortable. Estar allí me hacía sentir más integrada en el mundo, porque las cosas que hago, que donde vivo me llaman rara, allí son muy normales. Y es que, ¿qué es lo normal? ¿Quién tiene la potestad de decidir si mis movimientos son los correctos, si mis palabras son las adecuadas? ¿Y por qué tratamos de adaptarnos a ellos, pasando, muchas veces, por encima de lo que nos pide nuestra alma? ¿Por qué me siento tan condicionada y tantas personas deciden lo que más me conviene cuando ni siquiera yo lo sé? Ya empezaba a ponerme sentimental, y más que me pondría. Volvimos al hotel para descansar un rato. Se acercaba una pequeña tormenta. A las 11 nos reunimos en la sala de la entrada, y con los truenos sonando y unas gotas de lluvia refrescando el aire, nos fuimos a un concierto de música tradicional con tabla y sitar en casa de los músicos, donde había una niña muy emocionada tocando la batería. Y es que a Varanasi también se la conoce como la ciudad de la música. Nos quitamos el calzado y entramos en la casa. No sabía el viaje que me esperaba. Desde que entramos no pude dejar de llorar. La emoción que creaba aquella música en mí era tan heavy. Por momentos me fui de aquella sala. Viajé a tiempos y lugares lejanos. Resulta increíble el poder de la música, el impacto que puede llegar a tener, incluso para sanarnos, para liberar emociones enquistadas. No tengo grabación de esas canciones, porque estaba demasiado ocupada viviéndolo. Pero sí tengo del momento en el que se puso movidita la cosa. Se notaba lo mucho que disfrutaban los músicos al tocar. Se miraban, reían, parecía un duelo, en el que nadie ganaba y a la vez todos ganábamos. Decían que ellos no lo habían hecho, lo había hecho Dios a través de ellos. Ese fue un día muy emocional, ya lo predecían las nubes, no dejé de llorar. En el concierto, al salir, durante la comida, pero fue uno de los días más bonitos para mí. Las lágrimas no definen la alegría, ni la restan, a veces la amplían, por llevarte hacia lugares muy profundos en los que todo se siente más fuerte. Gracias, lágrimas, por permitirme vivir tan intensamente. Por la tarde fuimos de excursión a Sarnath, que es uno de los lugares más sagrados para el budismo. Allí se encuentra la stupa Dhammeka, que se trata de una construcción circular de piedra y ladrillo de más de 40 metros de altura y casi 30 de ancho, donde se cree que Buda dio su primer sermón, iniciando su camino como maestro espiritual. Por eso es importante para un budista peregrinar en busca de esta stupa, para rezar ante Dhammeka y mostrar sus respetos a Buda. Efectivamente, vimos muchas personas con túnicas naranjas y ciervos.
Pero el mayor recuerdo que tengo de ese lugar fue cuando los vendedores se pusieron entre nosotros tocando los cuencos tibetanos, enseñándonos pulseras, figuritas, colgantes. Era como, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo 3 cuencos tibetanos sonando en mi cara? Y también cuando, a través de unas cancillas que separaban la calle del centro donde estuvimos visitando la stupa y los alrededores, seguían tratando de vender. Allí un chico del grupo me comentaba que se había dado cuenta de que cuando los vendedores te seguían y tú les hablabas, les dirigías la mirada o les respondías con algún gesto, aunque fuese una negativa. Ellos seguían insistiendo, pero cuando no les prestabas atención, dejaban de insistir. Me hizo reflexionar. El ruido mental no para porque tú le prestas mucha atención a tus pensamientos y te enganchas a ellos. Si los sueltas, aunque sigan a tu alrededor, insistiendo en que les hagas caso, poco a poco desaparecen, yendo a lugares donde sí son atendidos, como los vendedores. Creo que de eso va la meditación, de ser la persona consciente que observa sus pensamientos y decide no engancharse, pero sin huir. Porque cuando a los vendedores les empiezas a decir que no quieres nada, te van a insistir, te vas a agotar. Quiero observar mi neurosis y reírme de ella, de la locura que muchas veces llevo en mi cabeza. A veces los pensamientos me distraen y tratan de convencerme de lo que soy, de lo que puedo o no puedo hacer, pero tampoco es algo de lo que quiera escapar. Sin ellos no estaría escribiendo esto. Si están aquí, es porque tienen un papel. Lo único que no quiero es que su papel acapare el mío y acaben haciéndome creer que no puedo, que no valgo o que no soy suficiente. ¿Suficiente para quién? En todo caso, cuando un vendedor tuviera algo que de verdad me interesase, lo tomaría y le diría Namaste. Los pensamientos no son enemigos, son aliados. El problema viene cuando los alimentas demasiado y se descontrolan. Donde enfocas tu atención, llevas tu energía y a veces ocurren cosas increíbles. Tal vez lo que pasó a continuación fue el resultado de eso. Tanta energía dirigida hacia una causa concreta tejió unos hilos invisibles y cambió el curso de las cosas, moviendo vuelos, jugando con los tiempos, para permitirnos estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, concediéndonos un regalo, Dare Home. Para que entiendas la historia, en los barrios marginales de las grandes ciudades, cientos de miles de personas malviven en slums, viviendas fabricadas con plásticos y muros de ladrillo a medio hacer, sin agua, sin luz y sin las mínimas condiciones de higiene. En torno a la estación de tren de Varanasi se extiende uno de esos slums. Cientos de niños habitan junto a las vías del tren y consiguen subsistir, en el mejor de los casos, con la venta de basura y desechos, limpiando zapatos, vendiendo agua o realizando pequeños hurtos. En este entorno, los niños son el colectivo más vulnerable y están expuestos a peligros como mafias, tráfico de drogas, abusos sexuales, redes de prostitución, tráfico de órganos. Son analfabetos y los principales problemas que sufren son la desnutrición y la exclusión social y escolar. Dare Home fue creado para atender y apoyar a estos niños, sobre todo a las niñas, rescatándolas de la calle, alojándolas en su centro e incorporándolas en el sistema de educación formal para darles la posibilidad de un futuro mejor. No estaba previsto que fuésemos porque no nos cuadraba, pero justo cuando pasábamos muy cerca de este centro, las estrellas parecieron alinearse y todo cuadró. Teníamos la intención de ir con el autobús hasta allí, pero nos dijeron que era mejor que fuésemos caminando. Así que vinieron un montón de niñas con sus cuidadoras a buscarnos. Se sentía una alegría gigantesca. De hecho, nos habían dicho que para ir al centro cada uno le daría la mano a una de las niñas. Tanta era la emoción que aquello se llenó de manos dispuestas. Poco a poco se fueron repartiendo entre la gente. La niña con la que fui yo era bastante pequeña y un poco tímida, así que caminamos tranquilamente mientras a nuestro alrededor
Algunas saltaban, corrían y hacían miles de preguntas. Se las veía tan alegres, tan entusiasmadas de que estuviéramos allí, pero no le tenían ningún miedo a los coches, y a veces eso hacía que nos diesen pequeños infartos. Al llegar se emocionaron todavía más. Estábamos en su casa, porque es su casa. Tenían visita, una visita de 20 personas. Bailaron, jugaron con nosotros, nos abrazaban con fuerza, como si nos conocieran de toda la vida. Algunas se subían en brazos y permanecían allí, plácidamente. Lo más bonito que recuerdo fue que cuando estaba jugando a las palmas con una de las niñas, que menuda energía que tenía, la tímida, con la que fui caminando, se acercó a mí y me dio un abrazo. Parecía mentira que tan solo 20 minutos atrás no nos conociéramos de nada y nos tratasen como su familia, con tanto cariño y amor. Tras hacernos una foto con ellas, nos acompañaron de vuelta al autobús. Allí nos despidieron a través de las ventanas, con una emoción que parecía traspasar los cristales y alcanzarnos. Nunca antes había vivido algo así. Nunca antes había visto tanta vida en unas niñas. Es difícil imaginar que si no se hubiera creado Dare Home, como muchos otros proyectos, esas niñas seguirían viviendo en los slums, vagando por las estaciones de tren, en busca de lo que fuese para sobrevivir. Si pensamos en eso, tal vez nos inunde la tristeza o el odio. ¿Cómo puede ser que unos tengan tanto y otros se jueguen la vida cada día por mantenerse vivos? El dolor puede ser motor de cambio o paralizante. Es posible que muchas veces queramos cerrar los ojos. Es demasiado duro, no quiero mirar. Pero así, nada cambia. No somos conscientes del poder que tenemos en nuestras manos. Como decía un antiguo proverbio chino, el aleteo de una mariposa puede crear un huracán en el otro lado del mundo. Cada vida importa, y allí hay muchas vidas que sienten el cariño que no tuvieron, que tienen las oportunidades que nunca habrían tenido si no fuese por personas que buscan soluciones en la devastación, en vez de buscar culpables e instalarse en el odio. Es la alegría la que abre los corazones, la que te impulsa a cambiar las cosas. Fueron sus sonrisas, sus abrazos, el agradecimiento y su despedida tan enérgica y con tanto amor, las que hicieron que tantas personas volcasen su alma para que tengan el futuro que brilla en sus ojos, para que la historia deje de repetirse. Y no será fácil, el proceso será lento, y no todos los niños tendrán la infancia que se merecen, ni el futuro que sueñan. Pero mientras sus ojos sigan brillando, habrá esperanza. En cada persona hay un mundo de posibilidades, una semilla única. Cada uno de nosotros tenemos un valor que dar al mundo. Las sonrisas pueden salvar vidas. Una mirada de verdad puede cambiar el rumbo de la historia de alguien. Una caricia, un abrazo en el momento justo. A día de hoy, mi grupo sigue trabajando para dar oportunidades a esas niñas, con mercadillos solidarios, talleres, porque cada acción importa, por nimia que parezca. Son los pequeños actos hechos con amor los que inspiran y cambian el mundo, o al menos el mundo de alguien. Por último fuimos a visitar una tienda de sedas, una tienda con mucha historia. El hombre que nos enseñó el lugar en el que trabajaban, los telares mecánicos con miles de hilos de colores, nos dijo que esa tienda era de su gran abuelo. Me parecía tan complejo. ¿Cómo debían hilar de forma que coincidieran los colores para crear el dibujo exacto que querían crear y que encima quedase tan perfecto? Nos explicaba que es un proceso muy largo, que requiere mucho tiempo, paciencia, concentración. Cuando acabó con las explicaciones, nos dirigimos a una sala en la que nos fueron hablando de algunos de sus productos. Nosotros nos sentamos a observar, mientras las largas telas iban siendo expuestas en modo escaparate. Me lo pasé genial.
porque estaba sentada al lado de una persona que siempre me hacía reír. Ángel, el creador del concepto agüita protocolaria. Las telas seguían saliendo, llenas de detalles y dibujos. Me imaginaba el precio que tendrían y me seguía riendo. Él me dijo: «Te ríes, pero ya verás qué gracia te hace cuando tu madre se lo compre». La cosa quedó ahí. Las presentaciones acabaron y nos fueron sacando fulares y cosas así para comprar. Pues resulta que al rato veo a mi madre eligiendo una de las telas que nos enseñaron. No es posible. Tenía razón. Se la va a comprar. Fui corriendo a decírselo como: «A ver qué hacemos». Allí me compré un fular de color rojo que me aconsejó el guía. Gracias, Ashu, nuestro integrante número 20. Para despedirnos de Varanasi, montamos una fiesta. Bueno, algo tranquilo con bebidas en una habitación de hotel. Nos juntamos todos y tal vez se nos fue un poco el tono de voz. Pero no nos echaron. Vieron la escena y nos dejaron seguir. La tradición de Varanasi es despedirse con un gin tonic. El día siguiente llegó el momento de coger otro vuelo para volver a Delhi. El guía dijo que era la primera vez que nadie del grupo fumaba. Éramos especiales. Pero mucho. No me lo podía creer. Me quedé asombrada cuando un trabajador del aeropuerto pidió sacarse una foto con nosotros. ¿Tan guapos éramos? Si quieres sentirte famoso, vete a la India. De la noche a la mañana, ¡voilá!, eres importante. El señor quedó contento y nosotros seguimos nuestro camino. Brillaba el sol sobre un cielo azul. Veía las montañas lejanas, sobrepasando las nubes. Vivía en un asombro constante. Me sentía alto, muy alto, fuera de la superficie de lo alcanzable. Afortunada. ¿Por qué volvía a tener la sensación de que no había nadie más aparte de mi grupo? Al final, todo es cuestión de percepciones. Esta vez el aterrizaje fue mejor. No derrapamos. Supongo que ya cambiarían al piloto. Y con todos los trámites hechos, subimos a nuestro autobús, con nuestro autobusero y repartidor de agüitas protocolarias, a los que le perdimos la pista en Varanasi, porque, por si no te habías fijado, ellos no volaron con nosotros. Eso me recuerda que un día, no sé cuál, al entrar en el autobús, vimos en los asientos de atrás a un hombre indio, ahí sentado. A día de hoy confirmo que todavía no sé qué hacía allí. Pero bueno, no importa. Son misterios de India. Nos sentamos y nos preparamos para un viaje largo hacia Agra. Sí, la ciudad del Taj Mahal.